Mira esa jugada increíble. No entiendo mucho de ajedrez. Te puedo explicar si quieres. Sí, me gustaría aprender. El jugador blanco está ganando. ¿Cómo lo sabes? Tiene más piezas importantes en juego. ¿Cuáles son las más importantes? La reina es la más poderosa. ¿Y después? Las torres son muy fuertes también. ¿Los caballos son buenos? Sí, pueden saltar sobre otras piezas. Eso parece útil. ¿Ves ese tablero de allá? ¿El de la esquina? Sí, ese jugador es un maestro. ¿Cómo se llama? Roberto Fernández es famoso aquí. Parece muy concentrado. El ajedrez requiere mucha concentración. ¿Tú juegas competitivamente? Solo por diversión con amigos. ¿Desde cuándo juegas? Mi abuelo me enseñó de niño. ¡Qué bonito recuerdo! Sí, jugábamos todos los domingos. ¿Todavía juegan juntos? A veces cuando lo visito. Debe ser especial para ambos. ¿Te interesaría aprender a jugar? Creo que sería interesante. Hay clases para principiantes aquí. ¿En este mismo lugar? Sí, los miércoles por la tarde. ¿Son caras las clases? No, son bastante accesibles. Tal vez me inscriba. Yo puedo enseñarte lo básico ahora. ¿No molestamos a los jugadores? No, si hablamos bajito. Está bien, enséñame. Cada pieza se mueve diferente. Parece complicado recordar todo. Con práctica se vuelve natural. ¿Cuánto tiempo toma aprender bien? Depende de cada persona. Yo aprendo rápido generalmente. Entonces no tendrás problemas. Espero que tengas razón. Mira, ese jugador acaba de ganar. ¿Ya terminó la partida? Sí, fue jaque mate. ¡Wow! Fue fascinante verlo. Gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti por explicarme todo. Fue un placer compartir esto contigo. Nos vemos pronto. Adiós. Tenemos que planear todo bien. Sí, María no puede saber nada. Su cumpleaños es el sábado. Tenemos 5 días. ¿Dónde hacemos la fiesta? En el restaurante italiano. Buena idea. Le encanta la pasta. Exacto, es su favorito. ¿Cuántas personas invitamos? Creo que 20 personas. Es un buen número. No muy grande, no muy pequeño. ¿Quién trae el pastel? Yo puedo traerlo. ¿De qué sabor? Chocolate. Es su favorito. Perfecto. Me encanta. ¿Y las decoraciones? Necesitamos globos y carteles. ¿De qué color? Rosa y dorado. ¿Sus colores favoritos? Sí, exactamente. ¿Quién hace las invitaciones? Yo las hago hoy. ¿Las mandas por mensaje? Sí, es más fácil. Y más secreto también. ¿Verdad? Buena observación. ¿A qué hora es la fiesta? A las 7 de la noche. Perfecto para cenar. ¿Cómo la llevamos al restaurante? Su esposo la lleva. Él sabe del plan. Sí, hablé con él ayer. Excelente coordinación. ¿Qué le regalamos? Pensé en un bolso nuevo. Le gustan mucho los bolsos. Vi uno perfecto ayer. ¿Dónde lo viste? En la tienda del centro. Vamos juntas a comprarlo. Sí, mañana por la tarde. ¿Necesitamos música especial? El restaurante tiene música. Pero podemos pedir sus canciones. Buena idea. Hago una lista. Ella ama la música latina. Todo está quedando perfecto. Va a ser una sorpresa increíble. Estoy muy emocionada. Yo también. Gracias por ayudarme con todo. Para eso están las amigas. Mira esta exposición de cerámica. Es muy bonita. Me gusta mucho este jarrón azul. Sí, el color es perfecto. ¿Te gusta la cerámica? Sí, me encanta el arte.
Yo hago cerámica en casa. ¿De verdad? Sí, tengo un torno pequeño. ¡Qué interesante! Es mi pasatiempo favorita. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? 2 años. ¿Es difícil aprender? Al principio sí. ¿Tomas clases? Sí, voy los sábados. ¿Dónde están las clases? En el centro cultural. Yo quiero aprender también. Deberías venir conmigo. Me gustaría mucho. El profesor es muy bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos. ¿Cuánto cuesta la clase? 20 euros por clase. No está mal. Incluye todos los materiales. ¡Perfecto! Mira esta pieza aquí. Es muy moderna. El artista es japonés. Me gusta su estilo minimalista. ¿Ves estos platos pequeños? Son muy delicados. Quiero comprar uno. ¿Para tu casa? Sí, para la cocina. Este verde es bonito. Prefiero el blanco. También es elegante. ¿Cuánto cuestan? Vamos a preguntar. Allí está la información. Dice 30 euros. Es un poco caro. Pero es arte original. Tienes razón. Vale la pena. Voy a comprarlo entonces. Buena decisión. Gracias por venir conmigo hoy. De nada, me encanta estar aquí. Bienvenido al jardín de hierbas. Huele muy bien aquí. Cultivamos muchas plantas medicinales. Me interesa mucho el tema. ¿Conoces el herbalismo? Un poco solamente. Esta es albahaca fresca. La uso para cocinar. También tiene propiedades medicinales. No lo sabía. Ayuda con la digestión. ¡Qué útil! Aquí tenemos romero. Mi planta favorita. ¿Por qué te gusta? El aroma es maravilloso. También mejora la memoria. ¿En serio? Sí, es muy efectivo. Necesito eso para estudiar. ¿Eres estudiante? Sí, de medicina natural. Perfecto, te puedo enseñar mucho. Me encantaría aprender. Mira esta manzanilla. Mi abuela la usaba siempre. Es buena para dormir. Y para el estómago también. Exacto, muy versátil. ¿Cuántas plantas tienes aquí? Más de 50 variedades. ¡Impresionante! Cada una tiene su uso. ¿Las cultivas todas tú? Con ayuda de voluntarios. ¿Necesitas más voluntarios? Siempre necesitamos ayuda. Me gustaría participar. Venimos los miércoles y domingos. Los domingos puedo venir. Empezamos a las 9. Perfecto para mí. ¿Quieres probar este té? Sí, por favor. Es de hierbabuena fresca. Está delicioso. La cultivamos aquí mismo. Se nota la calidad. ¿Quieres llevarte algunas plantas? ¿Puedo? Claro, son para compartir. Muchas gracias. Te preparo una bolsa. Eres muy amable. El conocimiento debe compartirse. Estoy totalmente de acuerdo. Nos vemos el domingo entonces. Aquí estaré. Muchas gracias. Buenos días. ¿Busca algo especial? Hola, quiero un regalo ¿Para quién es? para mi madre. ¿Qué le gusta a ella? Le gustan las cosas bonitas. Tengo muchas opciones aquí. Sí, todo es muy hermoso. ¿Le gustan los jarrones? Sí, tiene muchas flores. Este azul es popular. Es un color precioso. Lo hice la semana pasada. ¿Usted hace todo esto? Sí, todo es hecho a mano. ¡Qué talento tiene! Gracias, llevo 20 años. Se nota la experiencia. ¿De qué tamaño lo quiere? Mediano está bien. Tengo 3 tamaños diferentes. El mediano es perfecto. ¿Le gusta este diseño? Sí, las flores son bonitas. También tengo con pájaros.
Los pájaros son lindos también. ¿Cuál prefiere usted? Creo que las flores. Buena elección para una madre. Sí, ella adora las flores. ¿Necesita algo más? ¿Tiene platos también? Sí, aquí están los platos. Estos verdes son preciosos. Son mi nuevo diseño. Me gustan mucho los colores. Vienen en juego de 6. Perfecto para la familia. ¿Los quiere también? Sí, por favor. Le hago un buen precio. ¿Cuánto cuesta todo? El jarrón cuesta 30. Está bien. Los platos cuestan 60. Es un precio justo. ¿Necesita una bolsa? Sí, por favor. Lo envuelvo con cuidado. Muchas gracias. Es muy amable. Espero que le guste a su madre. Seguro que sí. Aquí tiene todo. Perfecto. Gracias por todo. De nada, que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego. Hola, ¿qué desea hoy? Hola, quiero un giro. ¿De pollo o cordero? De pollo, por favor. ¿Con todas las verduras? Sí, me gustan las verduras. ¿Quiere salsa tzatziki? Sí, mucha salsa. ¿Picante o normal? Normal está bien. ¿Para comer aquí? No, para llevar. Perfecto. Un momento. ¿Cuánto tiempo tarda? 5 minutos máximo. Bien, tengo tiempo. ¿Viene del gimnasio? Sí, acabo de terminar. Yo también hago ejercicio. ¿Qué deporte practica? Juego al fútbol. Yo prefiero correr. Correr es muy bueno. Sí, me relaja mucho. ¿Corre todos los días? 3 veces por semana. Eso está muy bien. ¿Usted juega mucho? Los domingos con amigos. Debe ser divertido. Sí, nos divertimos mucho. ¿Hace mucho que juega? Desde niño. Se nota la pasión. El deporte es vida. Estoy totalmente de acuerdo. Su giro está listo. Huele delicioso. Es nuestra receta especial. ¿Qué tiene de especial? Las especias secretas. Me encanta el misterio. ¿Quiere algo de beber? Agua está bien. Aquí tiene el agua. ¿Cuánto es todo? Son 8 euros. Aquí tiene 10. Aquí está su cambio. Quédese con el cambio. Muchas gracias, muy amable. De nada. Espero que le guste. Seguro que sí. Vuelva pronto. Claro, volveré. Que aproveche. Gracias, hasta pronto. Hola, ¿vienes aquí a menudo? Sí, vengo todos los martes. Yo soy nuevo aquí. Bienvenido. Me llamo Carmen. Mucho gusto. Soy David. ¿Qué idioma quieres practicar? Quiero mejorar mi español. Tu español es muy bueno. Gracias, pero necesito más práctica. ¿De dónde eres? Soy de Estados Unidos, ¿De qué parte? de California, de San Francisco. ¡Qué ciudad tan bonita! Sí, me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo 3 meses. ¿Te gusta vivir aquí? Sí, muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta? La comida es increíble. ¿Cuál es tu plato favorito? Me encantan las tapas. ¿Has probado el jamón? Sí, está delicioso. ¿Y el gazpacho? También me gusta mucho. ¿Trabajas o estudias aquí? Trabajo en una empresa. ¿Qué tipo de empresa? Una empresa de tecnología. Interesante. Yo soy profesora. ¿Qué enseñas? Enseño inglés a niños. Debe ser muy divertido. Sí, los niños son geniales. ¿En qué escuela trabajas? En una escuela primaria cerca. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta. Es muy gratificante. ¿Cuántos años tienen los niños? Entre 6 y 10. Esa es una edad bonita. Sí, aprenden muy rápido. ¿Hablas otros idiomas? Hablo francés también. ¡Qué impresionante! Gracias.
Me gustan los idiomas. A mí también. ¿Quieres tomar otro café? Sí, buena idea. Yo invito esta mes. Muchas gracias. Eres muy amable. De nada. Vamos. ¿Qué película vemos esta noche? No sé, hay muchas opciones. Mira, esta es nueva. ¿De qué trata? Es de acción y aventura. Me gustan esas películas. A mí también. ¿Quién actúa? No reconozco los nombres. Busquemos otra entonces. Aquí hay una comedia. Las comedias son divertidas. Esta tiene buenas críticas. ¿Cuántas estrellas tiene? 4 de 5. ¿No está mal? ¿O prefieres drama? Depende del tema. Esta es sobre familia. Puede ser interesante. También hay películas de terror. No, gracias. ¿No te gustan? Me dan pesadillas. A mí me encantan. Eres muy valiente, Solo son películas. pero parecen reales. Mira esta de ciencia ficción. Esa sí me gusta. Es sobre el espacio. Mi tema favorito. ¿La alquilamos? Vamos a ver el precio. $2 por noche. Está bien. ¿Tienes tu tarjeta? Sí, aquí está. Yo pago esta vez. No, yo invito. ¿Pagaste la última vez? ¿Seguro? Sí, me acuerdo bien. Bueno, entonces paga tú. Listo, ya está. ¿Cuándo la devolvemos? Mañana antes de las 9. De la noche, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo. Perfecto. ¿Compramos palomitas? Buena idea. Y refrescos también. Vamos a la tienda. Espera, tomo la película. No la olvides. Ya la tengo. Vamos entonces. Va a ser una buena noche. Sí, necesitaba relajarme. El trabajo está muy difícil. Totalmente de acuerdo. Vámonos ya. ¿Cómo va tu novela? Avanza muy despacio. ¿Cuántas páginas tienes? Tengo 50 páginas, Eso es mucho. pero necesito 200 más. Escribir es difícil. Sí, muy difícil. ¿De qué trata? Es una historia de misterio. Me encantan los misterios. A mí también. ¿Quién es el protagonista? Una detective privada. Interesante personaje. Es muy compleja. ¿Dónde ocurre la historia? En una ciudad pequeña. Las ciudades pequeñas son perfectas. Sí, todos se conocen. ¿Ya tienes el final? Más o menos. El final es importante. Lo sé, estoy nerviosa. ¿Escribes todos los días? Intento escribir cada mañana. La rutina ayuda mucho. Sí, es fundamental. ¿Cuántas palabras al día? Unas 500 palabras. Eso está muy bien. Algunos días escribo más. ¿Tienes un editor? Todavía no. Yo conozco a uno. ¿De verdad? Sí, es muy bueno. Me interesa mucho. Te puedo dar su contacto. Sería maravillosa. ¿Has pensado en el título? Tengo varias ideas. El título es crucial. Sí, atrae a los lectores. ¿Cuándo terminas el borrador? En 3 meses. Vas muy bien entonces. Espero que sí. ¿Lees mientras escribes? Sí, leo mucho. Eso mejora la escritura. Totalmente de acuerdo. Tengo que irme ya. Gracias por los consejos. De nada. ¿Sigue escribiendo? Lo haré. Hasta pronto. ¿Te gusta la música? Sí, es muy romántica. ¿Quieres bailar conmigo? Me encantaría. No soy muy buen bailarín. No importa, yo tampoco. La novia está preciosa. Sí, el vestido es hermoso. ¿Conoces a los novios? Soy prima de Ana. Yo trabajo con Carlos. ¿En qué trabajan? Somos arquitectos los dos. ¡Qué profesión tan interesante! ¿Y tú qué haces?
Soy médica pediatra. Debe ser muy gratificante. Sí, adoro a los niños. ¿En qué hospital trabajas? En el Hospital Central. Conozco ese hospital. Es muy grande. ¿Te gusta esta canción? Es una de mis favoritas. Bailas muy bien. Gracias, tú también. ¿Vienes de lejos? De Barcelona. Yo vivo aquí cerca. Madrid es muy bonito. ¿Conoces bien la ciudad? No mucho, la verdad. Puedo enseñarte algunos lugares. Sería muy agradable. ¿Cuánto tiempo te quedas? Hasta el lunes. Tenemos todo el fin de semana. Sí, perfecto. ¿Te gusta el arte? Me encanta. Hay museos increíbles aquí. Quiero ver el Prado. Es mi museo favorito. ¿Podemos ir mañana? Claro que sí. ¡Qué emoción! ¿Quieres algo de beber? Un poco de agua. Vuelvo enseguida. Te espero aquí. Aquí tienes el agua. Muchas gracias. Seguimos bailando. Por supuesto. Esta noche es mágica. Sí, muy especial. Me alegro de conocerte. Yo también. ¿Me das tu número? Claro, con mucho gusto.